Muy bienvenidos un sábado más a este programa Espacio Europa en Multicanal Radio. Como habéis podido saber, hoy es un programa especial, no solo por la temática, sino por el invitado. Nada más y nada menos que Pedro Baños, Coronel Baños, conocido de sobra por todos, que ha publicado recientemente su última obra, Geohispanidad, la potencia hispana en el nuevo orden geopolítico. Ya sabéis que lleva muchísimos años escribiendo sobre esta temática, la geopolítica, que yo creo que es gracias a él seguramente se ha expandido este conocimiento a grandes masas de la población, lo cual es de agradecer, y tocaba, en este caso, o faltaba por tocar, la hispanidad, España, a nivel geopolítico, que es lo que hace en esta obra. Pedro Baños, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a esta que es tu casa. Pues Javier, muchísimas gracias. El que estoy encantado soy yo de estar aquí contigo precisamente en este programa, en el cual te deseo muchísima suerte, que seguro que la vas a tener. Bueno, como saben los oyentes, aunque se llama Espacio Europa, obviamente tocamos cosas de la Unión Europea, pero también tocamos a todo lo relacionado con los Estados miembros, en este caso obviamente España. Y sobre España, bueno, obviamente pregunta obligada, ¿no? Es decir, ¿por qué esta obra en este momento? Que sé que lo que hemos hablado muchas veces, te llevo entrevistando ya 7 años desde tu primer libro. Sé que ya por aquel entonces me acuerdo que hablábamos de España, de la importancia de que España no creyera en falsos aliados que nos habían puesto muchas veces la zancadilla. Por lo tanto, quizá podamos decir que llevas mucho tiempo rumiando esta obra, ¿sí o no? Sí, muchísimo tiempo. Además, siempre he sido un gran defensor, por supuestísimo, de España, ¿no? Solo faltaría que lo que he jurado defender desde hace ya muchísimos años. Mira, precisamente el próximo año vamos a celebrar los 40 años que juramos en la Academia de Infantería, que se dice pronto, pero previamente ya habíamos jurado en la Academia General Militar, ¿no? Así que fíjate si hace años que Enhorabuena. estamos toda mi promoción sirviendo a España. Desde distintas trincheras, porque al final se puede servir a España de muy distintos modos y desde muy distintos lugares, que es a donde nos haya llevado la vida, pero siempre con el mismo faro, con el mismo objetivo, clarísimamente. Pues efectivamente siempre he sido un defensor, además de España, de la hispanidad, ¿no? Incluso te podía contar muchas anécdotas, como en momentos que he tenido posibilidad, por estar ocupando cargos importantes, he tenido un empeño personal que a veces me ha costado caro y he tenido que pelear muchísimo, porque no se dijera Latinoamérica, sino que se dijera y se escribiera en los distintos documentos oficiales, se dijera Hispanoamérica, no Latinoamérica, que son conceptos, son parecidos, pero no es lo mismo, es diferente. Entonces siempre he tenido ese concepto del mundo hispano, porque al final defender la hispanidad también es defender a España, ¿no? Es un concepto evidentemente muchísimo más amplio, pero es también defender a España, que somos parte de esta hispanidad, una verdadera civilización en la que creo que nos debemos poner todos mucho más en valor, creernos verdaderamente lo que somos muchísimo, para poder poner en marcha este nuevo siglo de oro hispano. Entonces, cuando tuve la oportunidad, que me lo ofreció la editorial Ariel del Grupo Planeta, volver a escribir otro libro, hace ya más de 2 años, pues tuve muy claro que había que tocar este tema. Entre otras cosas, porque ahora mismo el mundo va tan sumamente rápido que tocar cualquier tema sobre geopolítica pura, sabes que mientras lo estás escribiendo ya se está quedando desfasado. Ayer mismo, la semana pasada, he tenido la posibilidad de asistir a la presentación de un libro de un amigo sobre Israel, y él contaba que es que ya hay los últimos acontecimientos de todo lo que ha sucedido, por ejemplo, en Siria, ya no los había podido recoger porque claro, ya estaba ya el libro ya en la imprenta, ¿no? Entonces vemos lo rápido que está pasando todo. Entonces pensaba que había que hacer también, dentro de que fueran temas y fueran, digamos, atractivos, que fueran llamativos, que fueran interesantes para un público muy amplio, pero que fueran un poco más intemporales dentro de lo que cabe, aunque ya vemos que hoy en día intemporal no hay prácticamente nada. Entonces encajaban tanto una idea como la otra para poder desarrollar esta idea de este libro, que al final es analizar a fondo la historia de esta hispanidad, de esta civilización hispana, de lo que fue el Imperio Español, en el que todos éramos súbditos de la misma corona, con los mismos derechos y las mismas obligaciones, y luego ver cómo todo eso se podía trasladar hacia el futuro, pensando en el momento presente, en el que, como pongo en el libro, estamos ya en un nuevo mundo, en un nuevo orden geopolítico, y por tanto tenemos que ver qué hacemos los hispanos, qué pintamos los hispanos precisamente en este nuevo orden o nuevo mundo geopolítico. Luego te quiero preguntar precisamente para que analicemos, aunque sea quizás los países más importantes y demás, pero empecemos por la madre patria, nuestro país, España. ¿Cuál crees que actualmente consideras que puedan ser sus fortalezas y debilidades desde un punto de vista geopolítico? Pues mira, fortalezas seguimos teniendo muchísimas. Que lo primero, como decía antes, es que no las creamos las que tenemos.
eso de que siempre se ha dicho, no, el nexo de unión entre Europa, entre América, y se nos olvida África, que también somos el nexo de unión con África, porque hay muchas personas en África que hablan español, aunque nos parezca mentira. No olvidemos, tenemos desde el Sáhara Occidental, que parece que ahora mismo están condenados poco menos, o se les ha condenado al menos por el gobierno actual, pero también tenemos hasta Guinea Ecuatorial, ¿no? Que debemos tenerlo en cuenta. Y así ampliáramos el espectro a lo que era la antigua Hispania, la antigua hispanidad, por así decirlo, tenemos, por supuesto, pues, lugares como Angola y Mozambique, sin ir más lejos, y no son los únicos. Si lo ampliamos también al idioma portugués. Pero esas serían nuestras fortalezas, ¿no? Por todo lo que significamos, ese puente de unión entre unos y otros, que además creo que no sabemos aprovechar, no se está aprovechando adecuadamente esa posibilidad histórica que tenemos ahí. Pero luego tenemos muchas debilidades, efectivamente. Si yo proclamo ir a esa unidad o a estrechar los lazos, a fortalecer esa hermandad entre todos los pueblos hispanos, que somos muy variados, el mejor ejemplo no lo estamos dando evidentemente en España, lamentablemente, ¿no? Y además es un gran error, porque precisamente en este contexto geopolítico, de este enfrentamiento tan sumamente enconado, y lo estamos viendo en tantos escenarios que ahora mismo se está dando en el mundo, lo que tenemos que pensar es en entidades fuertes, no en dividirnos y en fraccionarnos, que no significaríamos nada, así, solamente significaríamos que todos los demás, sea quien sea, unos y otros, o unos y otros, sí van a estar aprovechando de nosotros clarísimamente, ¿no? Entonces estamos yendo en ese caso en la dirección contraria, pues lamentablemente por políticos que por sus propios intereses pues no les importa despedazar lo que haga falta, ¿no? Incluso algo tan sumamente histórico como es el caso de España, ¿no? Que por supuesto con toda su diversidad que hay que respetar, que hay incluso que fomentar esa diversidad, pero convertirlo en riqueza y no en motivo de enfrentamiento como lamentablemente intentan muchos políticos por sus intereses torticeros. Has estado en puestos de gran relevancia en la Unión Europea, temas de defensa, seguridad, inteligencia. Antes de saltar al charco en todos los aspectos, me gustaría preguntarte sobre pues bueno, la supervivencia quizá de España o de la hispanidad a nivel continental o de la España misma con el actual sistema político que tenemos, que es la Unión Europea. Una Unión Europea, o digamos quizá un bloque europeo que históricamente siempre nos ha odiado, por varios aspectos, culturales, históricos, por lo que fuimos. Tú en el libro mencionas la palabra de envidia. ¿Crees que España actualmente puede, o quizá esa hispanidad dentro de la madre patria, puede sobrevivir en la dinámica actual de que se manda o que domina desde Bruselas? Tenemos que hacerlo. Efectivamente, no olvidemos que España y la hispanidad nos siguen viendo con envidia y también, podríamos decir, con desprecio. Porque cuando no sabes defender bien lo tuyo, como nos ha pasado lamentablemente por tener algunos dirigentes pésimos en el mundo hispano, pues al final te desprecian. Y sobre todo te desprecian aquellos que se consideran incluso superiores a ti. Porque lamentablemente en la Unión Europea no somos ni de lejos un bloque monolítico, no somos un grupo de países homogéneos, sino que somos tremendamente heterogéneos. Somos una verdadera torre de Babel, empezando por el idioma, pero podríamos hablar fraccionados históricamente, religiosamente, algo que marca mucho a las sociedades, queramos o no queramos, seas practicante o no seas practicante, o seas creyente o no seas creyente, es lo mismo, eso al final te marca siempre las sociedades. Y es que hay muy pocas cosas que nos unen, sinceramente, si no analizamos con frialdad. Y la prueba está que ahora mismo tenemos una torpeza enorme, una lentitud que ahora mismo es inaceptable en un mundo que corre a tanta velocidad para adoptar cualquier decisión por las trabas burocráticas que nos ponemos a nosotros mismos en el seno de la Unión Europea, ¿no? Que precisamente es todo lo contrario de lo que debe significar y significa, de hecho, la hispanidad, que sí que nos une todo, la historia, la lengua, la cultura, absolutamente todo, ¿no? Y la religión también, lo mismo, al margen de que seas creyente o no. Entonces, la Unión Europea lo estamos viendo, hay países que claramente están enfrentados a las instituciones europeas y algunos muy enfrentados, ¿no? Cada país intenta solucionar su propio problema, no hay unas políticas de verdad comunitarias, estamos enfrentados incluso por temas que podían parecer menores y no lo son, pero incluso países vecinos que nos enfrentamos porque cada uno intenta, pues al final, acaparar las ventajas económicas para los suyos, ¿no? Sin pensar en lo de los demás. Y lo estamos viendo ahora mismo, cómo se están adoptando normas, porque hay países que tienen intereses particulares, que da igual, que sea el tema de los puertos, la importación de alimentos, lo que sea, ¿no? Tienen intereses particulares y tratan de satisfacer sus propios intereses. Y muchas veces marcando las pautas en la Unión Europea a otros países
que son los países que somos perjudicados, como es el caso de los españoles, que muchas veces, de buenos que somos porque somos buenos, pasamos a ser demasiado inocentes y demasiado buenos cumplidores cuando vemos que los demás no cumplen, cuando hay algo que verdaderamente les afecta de modo negativo, ¿no? Pero precisamente lo que tendríamos que hacer con esta unión es fortalecidos, unidos de verdad, digo, la civilización hispana, pues hacer frente a todos los demás, ¿no? Y lo podríamos hacer con muchísimas mayores garantías de éxito, no tengamos ninguna duda. Lo importante, una vez más, que creamos en nosotros mismos, que eso es lo principal y lo capital, porque desde luego si nosotros mismos desconfiamos de nuestras capacidades, pues los demás van a seguir teniéndonos, por un lado, envidia y por otro lado, desprecio. Sobre todo es una pena teniendo en cuenta que España es el segundo país más grande de todo el bloque continental y el cuarto en población. Es decir, simplemente por datos tendríamos que tener una presencia mayor si tuviéramos unos buenos representantes o al menos que realmente quisieran jugar ese papel. También dentro de la Unión Europea, teniendo en cuenta, como bien decías, que no es un bloque monolítico, que es una lucha de intereses, una suma de intereses. No podemos decir que es una suma cero, pero es cierto que no hay un equilibrio en la balanza. Y sobre todo viendo países como, por ejemplo, Alemania, Francia, que tiran mucho y que defienden muy mucho lo suyo. Vemos Francia, por ejemplo, con todavía su imperio colonial en toda el África francófona. Lo que pasa es que ahora están planificando la reforma de los tratados, que sería realmente la construcción definitiva de esa supraestructura política, y ahí yo creo que poco ya nos quedaría de manejo, porque estamos hablando de la absorción de política interna, de seguridad, de defensa, de fronteras, de educación, de sanidad. Ahí yo creo que ya quedaría poco de España. Pero mira, pasa una cosa, Javier. Esto, como ya los que tenemos ya unos cuantos años, sabemos lo que pasa y lo que va a pasar, ¿no? No olvidemos que esto ya se intentó cuando se quiso sacar adelante la Constitución Europea para que ser más allá de lo que somos, de que somos una nación supranacional, donde hay teórica pérdida de soberanía, pero ser un verdadero supraestado, ¿no? Como tú decías. Supraestado que luego pudiera dar origen a un verdadero ejército, a un verdadero servicio de inteligencia, a una verdadera diplomacia unificada, sea ejército, sea inteligencia, sea diplomacia, pero verdaderamente unificada, no lo que tenemos ahora mismo, que cada uno va por su lado, que esa es la realidad, y ya sabemos lo que pasó, que inmediatamente, por ejemplo, Francia, junto con Holanda, fueron los países, pero sobre todo Francia, que no quisieron que eso saliera adelante. Ahora mismo, además, están cambiando un poco los equilibrios de poder. Ahora mismo hay un país que está cogiendo mucha fuerza, apoyado por Estados Unidos, que es Polonia, que quiere convertirse en un gran centro de gravedad dentro de la Unión Europea, incluso arrastrar pues a los países de Visegrado o arrastrar incluso por lo que se llama a través de la estrategia Tres Mares, en fin. Y vemos además una Alemania que no es lo que era hace años, ni mucho menos, que lo está pasando muy mal desde el punto de vista económico. No significa que no sea todavía fuerte, pero ya no es la Alemania que era. Tenemos una Francia que está terriblemente tocada en lo económico y en lo político, lo estamos viendo estos días. Entonces esas luchas van a seguir ahí, veremos a ver quién da el brazo a torcer, porque al final se trata de eso. Al final tú piensas que los que se consideran los grandes países, los que siempre lo han sido y los que pretenden serlo en el futuro, incluso con el apoyo exterior, extracomunitario, pues a ver quién va a llevar la batuta, porque al final no es lo mismo, por más que queramos y digamos que todos somos iguales, no es lo mismo un gran país como estos que un pequeño país, y no vamos a citar a ninguno, pero todos son bien conocidos, ¿no? Entonces, esa es la realidad de la Unión Europea. Porque lo mismo, si tenemos un ejército unido, bien, ejército, bien, pero todos los países van a aportar lo mismo, todos los países tienen la misma mentalidad belicista, todas las sociedades son igual de belicistas, en qué misiones iban a emplear, qué medios iban a emplear, entonces es tremendamente complejo, ¿no? Y al final, pues una vez más, porque somos lo que somos, entonces hay que tener en cuenta que estas grandes potencias van a seguir enfrentadas entre ellas para ver quién va a predominar en esa nueva Unión Europea, por así decirlo. Que es verdad que sería la ocasión de refortalecernos como Unión Europea, no tengamos ninguna duda, porque si no cada vez más vamos a caer en la irrelevancia, como ya estamos cayendo. Y hay que pensar que aunque haya países que sean nuestros aliados, como es el caso de Estados Unidos en el tema militar, pero en el tema económico ya es un rival, y ahora con la administración Trump lo puede ser muchísimo más, ¿no? Por muchos aspectos que luego podemos abundar. Entonces, ¿qué significa? Que es verdad que sería el momento de hacerlo, pero lo tenemos muy complicado, ¿no? Tampoco lo podemos engañar por lo que decía antes, porque al final somos un grupo de países demasiado heterogéneos, con percepciones de amenaza muy diferentes, con intereses muy diferentes, con mentalidades muy diferentes sobre qué es lo que hay que hacer y cuál es el objetivo final que perseguimos, y esa es la auténtica realidad, ¿no? Y sobre todo, cuanto más sigamos ampliando la Unión Europea, pues la Torre de Babel todavía es mucho mayor.
no decrece, sino que todavía se hace mucho más compleja para adoptar cualquier tipo de decisión. Y este es el contexto en el que estamos. No olvidemos que ya cuando llega Macron a la presidencia de Francia, él intentó al principio pues, llevar a cabo ese fortalecimiento o reunificación, por así decirlo, de la Unión Europea, pero claro, siempre y cuando fuera él y fuera Francia la que liderara ese proyecto, ¿no? Y se convirtiera poco menos que en el nuevo Napoleón, como ya había quien le criticaba y le denominaba así. Pero ahora mismo Francia ya no tiene ese poder, aunque sigue siendo muy influyente dentro, en el seno de las instituciones europeas, porque entre otras cosas ha sabido copar algunos de los puestos claves, de los puestos más importantes, y por tanto pues eso hace que tenga una gran predominancia dentro del contexto de la Unión Europea, pero ya tampoco es la Francia de hace unos años. Y luego teniendo en cuenta que quizá desaprovechamos ciertos contextos. Hablamos, por ejemplo, del Brexit, que hasta hace muy poquito y todavía sigue coleando en las negociaciones por Gibraltar. Creo que se ha perdido una oportunidad de oro quizá para poder reclamar algo que ya sabemos de sobra que es nuestro. Suponiendo, digamos, que España está dañada, no de muerte, pero está dañada, hablas de ciertos pozos, ¿no? o baúles de la hispanidad o, digamos, sí, de cámaras de seguridad. En este caso hablo sobre todo de México. De México como potencia principal que debería tomar las riendas en el caso de que podamos recuperar la hispanidad como concepto cultural, civilizatorio, político, económico. Sí que me gustaría que analizaras quizá ciertos países, así brevemente, entre ellos obviamente México, quizá podamos hablar de México dentro de lo que es América del Norte, América Central quizá podamos hablar hoy en día del Salvador, si quizá personajes como Bukele o no pueden ser un puente para poder reactivar cierta unificación. Él ha hablado también de ciertas unificaciones territoriales para poder avanzar frente a ciertos enemigos. Y luego, ya si quieres, pasamos a América del Sur, tenemos Colombia, tenemos Argentina, pero sí que me gustaría que empezáramos por México, porque obviamente es Nueva España, fue el centro del mundo durante muchísimo tiempo con nosotros. Y como coincido contigo en tu análisis del libro, en el que obviamente es una potencia absoluta, más de 140 millones de habitantes, pertenece al NAFTA, socio comercial de Estados Unidos, pero que por lo que vemos también, pues entre el odio inherente a todo lo español que se le ha educado en los últimos años, más quizá esta izquierda más canita que ha tomado el poder, quizá no sea, te pregunto, quizá no sea la mejor plataforma actual para promover la hispanidad. Mira, una cosa son las sociedades y otra cosa son los políticos. Muchas veces los políticos hacen ciertas declaraciones pensando más en la política interna que en otra cosa, ¿no? Y muchas veces situaciones que tienen ellos delicadas, pensemos ahora mismo en la violencia extrema que hay en México, que hay algunas escenas que es que no se dan ni en los peores lugares donde hay combate, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que como tienen que intentar muchas veces tapar lo que le sucede dentro de su propio país, pues hay que atacar o tener un enemigo externo. Y como no se pueden meter con Estados Unidos, porque es un enemigo muy fuerte, un adversario muy fuerte, encima lo tiene como vecino, dice, oye, pues se meten con España, porque saben que aquí tenemos una desgracia de hace muchos siglos, me atrevo a decir, que no tenemos líderes que defiendan adecuadamente a nuestro querido país y nuestra historia. Entonces aquí nunca se ha hecho, y lo podíamos enlazar con toda la cuestión de la leyenda negra, nunca se ha hecho una buena contranarrativa. No ha habido quien inmediatamente, como sí que hacen en otros países, que en cuanto alguien se metiera con España y con su historia, inmediatamente saltar y decir, mira, es que eso no es así y no se lo vamos a permitir y precisamente no podemos destruir lo que somos por sus propios intereses. Y aquí hemos visto como incluso un presidente de un país sudamericano, delante del presidente de nuestro gobierno, dijo una serie de barbaridades y nuestro presidente del gobierno se quedó mirando a por uvas, ¿no? Entonces, eso en otros lugares vemos que saltan inmediatamente y aunque sea, hay muchas maneras de hacerlo, no significa un enfrentamiento diplomático, ni mucho menos, aunque sea con un chiste de, pero por favor, presidente, ¿cómo dice usted esas cosas? Hombre, usted sabe que no es verdad, hombre, se puede hacer una broma, ¿no? Que ya pasó, hay que mirar al futuro, ¿no? Y se quedan callados, ¿no? Entonces, pues saben que pueden abusar de nosotros, lamentablemente, porque como tú decías, no nos creemos lo que somos España, que no somos una potencia pequeña, somos una potencia mediana y teníamos que tener una voz mucho más respetada de la que actualmente tenemos. Eso es una realidad. Decir otra cosa sería negar las evidencias. Pero eso no significa que el pueblo, a pesar de que hay una educación deficiente, como pasa lamentablemente en España, muy deficiente, que hay comunidades autónomas donde todo esto que significó el descubrimiento, la conquista de América, el asentamiento en América, se trata en una página, o en 2 páginas como mucho, y básicamente para encima desacreditar a España,
Entonces, claro, ahí hay un problema grave, ¿no? Que precisamente es lo que trato de remediar desde la posición más modesta del mundo, que con este nuevo libro de Geohispanidad, que además es una obra en la que lo que pretendo es algo tan grande lo que me gustaría construir, que no puede ser solamente cuestión de una persona, y por eso excepcionalmente, pues además de un prólogo escrito maravillosamente por una gran historiadora como es Margarita Torres, hay ni más ni menos que 8 apéndices de grandes personalidades, cada uno en su campo, porque eso tiene que ser una obra colectiva. Pero como te decía Javier, más allá de los gobernantes están los pueblos, y solo tenemos que ver la cantidad de matrimonios mixtos que hay aquí en España, o sea, de españoles y españolas casados con hispanoamericanos. Es que solo tienes que verlo, es que está ahí, es algo que no podemos negar. Yo lo veo cuando voy a firmar libros a distintos lugares y me viene a ver cantidad de matrimonios mixtos. Entonces, es que ese hermanamiento ya lo tenemos ahí, la sociedad ya está hermanada. Y además, no olvidemos lo mismo cuando aquí decimos, es que en España hay un programa de inmigración. El problema de inmigración, no sé, lo tendrá Austria, lo tendrá Holanda, no sé quién lo podrá tener. Nosotros no tenemos ningún problema de inmigración, porque tenemos precisamente a todos nuestros hermanos del otro lado del Atlántico que vienen aquí y al día siguiente sí que de verdad están integrados, no como otras colectividades, etnias, culturas, religiones, pero sí que la mayoría nos integra, y no porque no queramos, porque los españoles somos un pueblo muy abierto, muy tolerante, sino porque claramente ellos no pretenden venir aquí para integrarse. Y en cambio nuestros hermanos de América, cuando vienen aquí, la inmensísima mayoría, no te voy a decir todos, evidentemente, la inmensísima mayoría vienen a trabajar y a cotizar de verdad, ¿no? Y al día siguiente pues son uno más, como a nosotros nos pasa cuando vamos allí. Nosotros vamos aquí a muchos lugares de Europa y nos sentimos extranjeros de verdad, o sea, por más que no hayamos pasado un control fronterizo, ¿no? Y no necesitemos pasaporte, pero nos sentimos extranjeros, y cuando vamos a América nos sentimos en nuestra casa. Eso es lo cierto, porque otras cosas, Doy el fe, idioma... doy fe. He estado 2 meses este verano entre México y Colombia y es una reserva espiritual, primero por un lado enorme, y luego la sensación de lo que acabas de decir, de estar en casa, sobre todo por toda la herencia, ¿no? Pero de estar en casa de verdad. Es algo que me Totalmente. sorprendió muchísimo. Pero es que nos une todo, efectivamente. Es que son cosas, lo que te decía, incluso el tema de la religión, que eso es algo ya que llevamos a llevar para siempre en el ADN, con independencia de que seas practicante o seas creyente o no lo seas, ¿no? Eso es algo muy importante, porque al final somos lo que somos y es que no podemos prescindir de ello. Y luego dices que hay mucha variedad dentro de América, de regímenes políticos. Mira, los regímenes políticos en América cambian constantemente. Solo tenemos que atender un poco a los últimos 50 años y vemos que los vaivenes son constantes. Tenemos que ir mucho más allá de todo eso. Mira, por ejemplo, hay algo que pongo en el libro de estas medidas que se deberían adoptar y que debemos adoptar además lo más rápidamente posible, por ejemplo, relacionadas con el tema militar. ¿Por qué tenemos que estar pendientes de qué gobierno hay en ese país de América y qué gobierno hay en España para que esas relaciones se mantengan o no se mantengan? Es un error. Se debe mantener siempre, siempre. Porque los gobiernos cambian, lo que no cambia son los pueblos, lo que no cambia son los países. Eso es lo que a lo que tenemos que atender. ¿A ti qué más te da? No, es que hay un gobierno en España de derechas y en el otro lado hay un gobierno de izquierdas y entonces no vamos a traer a que vengan aquí a hacer cursos de lo que sea, de artificiero o de Estado Mayor, me da igual. No, es un error, claro que tenemos que traerles, porque mañana va a cambiar ese gobierno y va a cambiar nuestro gobierno y lo que va a permanecer es esa unión. Una unión que además en España lo hacemos tan mal que luego no se mantienen esas relaciones. Y en otros países lo saben hacer muy bien. Cuando alguien estudia en otros lugares, le siguen en contacto con ellos, sus sagrados militares, le mandan la felicitación para el día de su cumpleaños, para las Navidades, lo que sea. Y aquí muchas veces perdemos rápidamente el contacto. Y al final esos contactos son fundamentales porque son personas que luego van a ocupar puestos importantes dentro de sus países. Eso es a donde tenemos que tender. Y lo podemos hacer con grandísima facilidad, a nada que haya un poco de voluntad política. Y así como tantas otras cosas. Y luego lo que te decía, ¿es que en Europa tenemos todos el mismo gobierno? ¿Es que tenemos las mismas mentalidades? Pues por supuesto que no. Y si hemos conseguido crear la Unión Europea, ¿cómo no vamos a conseguir crear ese fortalecimiento de la civilización hispana, ir hacia ese nuevo siglo de oro hispano? Claro que sí, lo tenemos relativamente fácil, solo hace falta voluntad política, evidentemente, y empezando lo más importante de todo, Javier, que es la educación. Si no hay una educación que forme precisamente en estos valores, lo tenemos muy complicado. Si se forma en los valores contrarios por intereses políticos, que la sociedad, aunque no lo quiera, se le van imponiendo una serie de condicionantes o de ideas,
pues ahí donde tenemos que abundar precisamente. Y es lo que ya te decía, desde la posición más modesta del mundo, que encima yo no soy historiador, aunque he recurrido evidentemente a leerme, no sé, más de un centenar de libros, y los que he considerado los mejores. Y entonces lo que te quiero decir, pero precisamente para ver cómo podemos, aprendiendo de nuestra historia de verdad, con las luces y las sombras, pero de verdad, siendo conscientes de que tenemos muchas más luces que sombras. Eso también lo tenemos que subrayar y tenemos que ponerlo en valor y ver cómo podemos caminar precisamente para conseguir ese futuro y lo antes posible de absoluto hermanamiento entre todos los pueblos hispanos. Prepárate para entrar en Rapsodia Nocturna, el espacio donde el cine y la filosofía se encuentran en órbita. Sintoniza para embarcarte en una reflexión estelar. Rapsodia Nocturna. Tu conexión con el pensamiento acaba de comenzar. Todos los martes y jueves de 12 a 1 de la noche. Solo en Multicanal Radio. Sumérgete en los entresijos de la contabilidad de una manera accesible y práctica con Cómo leer un balance sin ser economista. Un libro de Ricardo Martín Almagro que te ayudará a utilizar con soltura conceptos fundamentales para el día a día de tu empresa. Empieza a dominar las herramientas a tu alcance para poder realizar la mejor radiografía de tu empresa y saber qué está pasando dentro de ella. Con un enfoque decididamente funcional y de la mano de numerosos ejemplos ilustrativos, Cómo leer un balance sin ser economista es la mejor introducción posible al desconocido mundo de los activos, los pasivos y patrimonios netos para quienes no quieren hacer de ellos un estorbo, sino un aliado para su éxito laboral. Cómo leer un balance sin ser economista. Consigue ya tu ejemplar en cualquier librería, en Amazon o en el Corte Inglés. Si tú también crees que tu mascota puede hacerlo mejor que la actual delegada del gobierno en Asturias, si tú también crees que la pichona y su marido, el puto amo, son unos sinvergüenzas, si tú también crees que el centrocentrado moderado es una forma de socialismo de otro color, Multicanal Radio, El Hachazo, de lunes a viernes, de 10 a 12. Centrocentrado moderado. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. ¿Sabías que una famosa marca de refrescos llegó a tener en su poder una de las mayores flotas militares del mundo gracias a la Unión Soviética? ¿Cuándo se le ocurrió al Estado jugar a la lotería? ¿Por qué Isaac Newton y miles de personas vieron su fortuna ahogada en las aguas de los mares del sur? ¿Sabías que los primeros recortes datan del Imperio Romano? La obra Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro responde a estas y más preguntas sobre las curiosidades que rodean la historia mundial económica. Fabulosas aventuras y olvidadas desventuras que suelen quedar fuera de los libros clásicos y que sin duda merece la pena conocer y saborear con verdadera fruición. Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro. Hazte con él en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés o también pregunta en tu librería más cercana. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Sir, yes, sir. Multicanal Radio. Con lo que estabas diciendo ahora de ese cruce, digamos de ese apoyo a nivel educativo, incluso a lo militar,
pongo una anécdota personal que este verano, bueno, y ya también lo que puedo comunicar, se está trabajando en una universidad hispana intercontinental internacional, que además la idea inició por compañeros tuyos, militares, también de inteligencia, según me contaron, además, esto me lo contaba un colombiano, que se dieron cuenta de que no estaban trabajando como debían para proteger la hispanidad en un curso de inteligencia en Estados Unidos. Es decir, los estadounidenses le habían invitado a todos los coroneles y comandantes de inteligencia de los países de América, y allí, en las charlas y demás, pues se dieron cuenta de, oye, estamos estudiando los intereses estratégicos de Estados Unidos, y se hicieron la pregunta, oye, ¿y los nuestros qué? Y a raíz de solo esa pregunta, empezaron, ha habido congresos de reunificación en Cartagena, en Colombia, y de ahí están saliendo ya ideas de universidades, es decir, la formación está en marcha, ¿no? Es decir, lo cual esto, como tú dices, está muy vivo, aunque parezca que está muy muerto para algunos. Has mencionado también la diferencia ahora mismo de... Pero si me permites que abunde un poquitín sobre ese tema, mira, precisamente me pidieron que les presentara aquí en el canal cuando iba a haber ese congreso en Cartagena de Indias, y por supuesto que les traje aquí al canal del Coronel, y estuvimos hablando de ese tema. El problema es que ahora mismo hay muchas iniciativas, pero están muy dispersas, no hay una unidad que las coordine, ¿no? Y claro que hay iniciativas. Y curiosamente, como bien has dicho, hay más iniciativas y mucho más importantes al otro lado del Atlántico que en España. En España hay muy poco. Y además has tocado otro tema que luego si quieres podemos abundar, que yo detallo en el libro, estos movimientos reunificacionistas que quieren volver a ser parte de España, Tú fíjate si lo tenemos ya, es que el camino lo tenemos muy trabajado, muy labrado. Solamente es que lo queramos de verdad transitar y recorrer, ¿no? Y se pueden hacer muchísimas cosas, pero quería subrayar eso, que ahora mismo hay más iniciativas al otro lado del Atlántico que en la propia España, lamentablemente. Sí, porque yo creo que el problema no es la base, ¿no? Ni siquiera los de allí, a pesar de que obviamente hay gente que nos odia, etcétera, ni siquiera nosotros como español medio, sino obviamente los dirigentes, que quiero que quizás sean los que menos intereses tienen en que nos unamos, porque como bien hemos hablado muchas veces y tú también lo hablas, pues no sirven a intereses nacionales, sino que sirven a intereses extranjeros. Y de ahí te quería mencionar con lo que estabas hablando antes de esa diversidad de regímenes, en el que obviamente, por desgracia, nuestra América, la América de todos, la América hispana, es un campo de batalla estratégico, económico, político, en el que entran quizás tres potencias principales, que son Estados Unidos, China y Rusia. España ni pinta ni corta. ¿Qué futuro le puedes dar o cómo ves esta batalla dentro de esta reconfiguración internacional del orden geopolítico en América, en todo lo que es el continente? Pues ya vemos que ya se está librando una batalla precisamente entre estas grandes potencias. Y podemos añadir alguna más que a lo mejor nos puede pasar desapercibida, pues desde India hasta Turquía, ¿no? Porque aquí todos están intentando aprovecharse. Porque mira, entre otras cosas, todos los países de Centroamérica y de Sudamérica y del norte, en el sentido de México, son enormemente ricos, como pongo ahí, en recursos naturales de todo tipo. Y en algunos de ellos en temas muy estratégicos, como puede ser el caso precisamente de los minerales, ¿no? Fíjate, podríamos hablar del litio, sé que se extrae de ese triángulo del litio, de Argentina, Bolivia, Chile, el cobre de Chile, en fin, el petróleo de Argentina, de Argentina también, todos los hidrocarburos que tiene, ¿no? De Vaca Muerta, sin ir más lejos, pero incluso también, por supuesto, de Venezuela, de Ecuador. Es que son países muy, 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 muy ricos todos ellos, en todo. Para que vamos a hablar ya en todo lo que significa el tema agrícola, que es impresionante, ¿no? Son países que es verdad que la naturaleza fue muy generosa con ellos. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ese enfrentamiento geopolítico ya existe y va a ir a muchísimo más, ¿no? Entonces, van a aprovecharse los de antes y los nuevos, las nuevas potencias, que no es que sean emergentes, es que han emergido. Y con lo cual, si no estamos unidos, obviamente van a tener más fácil el seguirnos depredando, aprovechándose de este mundo hispano. Si estamos incluso, y fomentan incluso las divisiones entre nosotros, entre países, y las divisiones interpaíses. Como vemos, pues con esto que comento aquí, con estos movimientos, por ejemplo, indigenistas, que no significa en absoluto no respetar las diferencias de los indígenas, pues no solamente no respetarlas, es que tenemos que fomentarlas y que permanezcan en el tiempo. Pero obviamente no de la manera que lo hicimos, de verdad. Claro, efectivamente. Bueno, tanto es así que si hoy se hablan esas lenguas, fue gracias a los religiosos, como pueden ser los dominicos, que desde el primer momento se empeñaron en que esas lenguas se conservaran a la eternidad. Y para eso crearon las gramáticas sobre estas lenguas originarias. Por supuestísimo que sí. Cosa que no ha hecho ningún otro imperio, que no tiene nada que ver con el imperio español, ¿no? Entonces, por eso es tan importante
que una vez más que creamos en nosotros y que pensemos además que van a seguirse intentando aprovechando tanto unos como otros, los anteriores y los nuevos. Entonces es lo que tenemos que ser conscientes de ello y que solo si estamos unidos podremos tener una garantía de mantener de verdad y de defender nuestros intereses de una manera mucho más sólida de lo que lo vamos a hacer si estamos completamente fraccionados. El problema es que ahí España ni pincha ni corta. Tenemos una influencia diplomática, obviamente el rey, que dañado quizá también por la figura del gobierno en algún momento. Tenemos un poder simbólico, histórico, pero que obviamente no podemos competir de todo a todo con ciertas potencias, ¿no? Porque también es cierto que ni siquiera queremos estar. No solamente eso, sino que vemos que hay partidos políticos que lamentablemente están casi en contra de la acción de España. Lo vivimos claramente con la toma de posesión de la señora Sheinbaum en México, ¿no? Entonces no tiene sentido que haya partidos que parece que vayan precisamente cuando están atacando desde México, no digo de México, ya sabes que a los mexicanos el cariño todo el del mundo, sino algunos de sus líderes están atacando a España, no quiere que vaya el gobierno oficialmente o que no vaya su majestad el rey, y en cambio hay algunos que van allí y encima parece que están encantados con que México se enfrente a nosotros. Entonces que son cosas que solamente pasan aquí, ya sabes que nosotros somos muy kafkianos para eso y lo que pasa en España probablemente no pasa en ninguna otra parte del mundo. Y creo que es lo que tenemos que superar clarísimamente. Y claro que España, cualquier gobierno, sea de cualquier signo, de cualquier naturaleza, tiene que hacer un gran esfuerzo para mantener y reforzar ese hermanamiento. Es que lo tenemos súper fácil. Es que, y además, como digo, con todo tipo de gobierno, que nosotros no seamos excluyentes con nadie, que el que quiera autoexcluirse, que se excluya. Ya nosotros intentaremos llevarnos todo lo mejor posible con él. Pero nosotros siempre tender puentes, siempre tender las manos, que es lo que tenemos que hacer precisamente para conseguir nuestro objetivo, que no es otro, una vez más, que un reforzamiento de esta civilización hispana, pero no siendo España el centro de gravedad, no siendo España el eje sobre el que debe pivotar todo, sino que simplemente debemos ser un país importante en este acompañamiento, en esta construcción y que efectivamente además ejerza esa labor que antes hemos comentado de puente, en este caso, entre Europa y América. Un análisis histórico que obviamente no nos dan el tiempo en el programa porque también lo tratas, es ese cambio entre quizá los Austrias y los Borbones, una cierta autonomía mayor con los Austrias y un centralismo que ahí quizá empezó a gestarse la idea de independencia por algunos, los criollos sobre todo, por ese afán de control respecto a la central. Hay una cosita también que me ha llamado la atención mucho recientemente, bueno, hace unas pocas semanas, unos pocos meses, saltó la noticia de que precisamente en Brasil se estaba estudiando la posibilidad de imponer, o digamos de aprobar el español como segunda lengua obligatoria del país, lo cual hubiera sumado más de 220 millones de personas a toda la comunidad hispanoamericana. ¿Quién medró para que no saliera esto? Italia, Francia, Inglaterra, Alemania incluso. Los de siempre. También, los de siempre, ¿no? Pero lo que quiere decir es que la hispanidad está muy viva, sobre todo a nivel cultural, que yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Mira, si me permites, Javier, eso también lo detallo en el libro, porque es muy importante. Al final, ¿qué significaba? Brasil está rodeado de hispanohablantes, de países que hablan español. Entonces, él sabe que para mantener una buena relación con todo su entorno, tiene que haber brasileños que hablen español. ¿Qué sucede? Que hasta ahora quien lo hablaba principalmente eran las élites. Es español, que además tú sabes que es más fácil comprendernos entre los que hablamos español y portugués brasileño que el portugués de Portugal, que nos cuesta un poco más. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, de hecho, tú puedes dar una conferencia en español en Brasil y que sepas que si lo haces despacio, con palabras que no sean rebuscadas ni con giros, te va a entender todo el mundo. Pero ¿qué sucede? Que lo que quería precisamente el gobierno brasileño es que no solo se quedara en esas élites, sino que llegara el idioma español, el conocimiento del idioma español a las mayores capas posibles del conjunto de la población. Porque sabía que es que lo necesitan imperiosamente. Y además un español que fíjate que está creciendo incluso en Estados Unidos, donde ya hay 60 millones de personas que se dice pronto que se entienden en español, ¿no? Entonces ese era el objetivo. Y fíjate que los que protestaron fueron, como tú has dicho, embajadas de otros países europeos, de estos que dicen que son nuestros hermanos de la Unión Europea, que no es verdad, que es que aquí estamos muy ciegos con el tema de la Unión Europea y una vez más vuelvo a insistir, que somos más competidores que hermanos dentro del contexto de la Unión Europea, competidores entre nosotros mismos. Y eso es muy lamentable. Una vez más, ¿qué hizo España?
Que yo sepa nada, por lo menos yo lo ignoro. Igual hizo algo, que yo sepa nada. Y ahí es donde tenía que haber precisamente dado la cara a la embajada, en fin, Que todos estos no servicios. hubo ni una queja diplomática, ni una queja, nada. Por lo menos yo no lo conozco, Javier. Entonces te quiero decir que es ahí donde tenemos, es que para eso tenemos a los políticos, para defender nuestros intereses y no para ceder de esta manera sistemática. Entonces, claro que fíjate si se pueden hacer cosas y además es que estamos en ese camino, ¿cómo no? Perdona, que te había interrumpido, que querías contarme algo más. No, es que precisamente con esto quería enlazar otro aspecto que hablas también de la iberofonía, ¿no? Tenemos la Hispanoamérica, tenemos Iberoamérica. Pero ahí sí que además me acuerdo que me apunté la pregunta, que muchas veces consideramos Portugal primo hermano, que lo es históricamente, pero no ha sido precisamente un aliado, sobre todo también como apoyo o protegido también por Inglaterra. ¿Cómo ves algunos hablan de esta conexión ibérica? ¿Crees que eso ayudaría? ¿O crees que es primero, potenciar la hispanidad en América o quizá empezar a potenciar la iberofonía dentro de la península ibérica? Sí, eso es lo que se llama el iberismo. El iberismo sería fusionar, en cierto modo, España y Portugal, crear una especie de confederación, por así decirlo, que eso nos serviría, por supuesto, respetándonos lo mismo, cada uno con sus diferencias y con sus particularidades, pero eso nos serviría para tener un peso mayor en el conjunto de la Unión Europea. Como tú bien has dicho, en la Unión Europea el poder, al menos oficialmente, se reparte por población. Era uno de los problemas de cuando se hablaba de ingresar Turquía en la Unión Europea, más allá del tema religioso, era precisamente porque se iba a convertir en el país con mayor población de toda la Unión Europea y el peso que iba a tener. Nosotros tendríamos mucha más fuerza si en vez de estar solo España y solo Portugal, estuviéramos unidos como una sola nación, en una confederación, por decir algo. Eso es el iberismo, se lleva mucho tiempo trabajando en ello. Tienes razón que Portugal desde hace muchos años ha sido muy anglófila, entonces, y tiene muchos intereses el Reino Unido en Portugal, obviamente. Pero claro que también se podía construir. Y cuando eso lo ampliamos a lo que sería la antigua Hispania, la Hispania clásica, la España clásica éramos toda la península ibérica y por tanto sí que podíamos ir a ese mundo iberoamericano donde ya no solamente además donde fuéramos los que hablamos español, sino todo el mundo lusófono, donde ahí nos metemos también en África, en muchos países de África, empezando por Angola y Mozambique, pero incluso algunos países menores podemos ir hasta Timor Oriental, ¿no? Entonces, fíjate claro, ahí ya construiríamos casi 1.000 millones de personas. Pues eso ya seríamos un peso todavía mucho más importante. Que lo mismo, que eso para mí sería un segundo paso. Lo primero, vamos a construir el mundo hispano, vamos a terminar de construir, ya está construido, vamos a terminar de construirlo, ese mundo hispano, y luego ese sería un segundo paso, pero que no podemos descartar en absoluto. Y de hecho, hay quien hace muchos esfuerzos, como por ejemplo pongo en el libro, nos lo relata perfectamente, que es Álvaro Durántes, una persona muy importante en España, mucho más de lo que probablemente muy desconocida, pero es una persona muy importante en España, y que él constantemente está yendo, por ejemplo, por distintas partes de África, construyendo precisamente este mundo a través del español, precisamente a través del español, del idioma español. Es que tenemos esa grandeza de nuestro idioma que aquí lamentablemente, pues fíjate con el perjuicio que está causando de que nos enseñe, incluso en nuestra querida patria se nos enseña el español, que eso no significa que no se mantenga las otras lenguas, por supuestísimo, pero que no se tenga como nexo de unión entre todos los españoles, pero que en cambio tenemos una lengua maravillosa que hoy, como lengua materna, hablamos más de 500 millones de personas en todo el planeta. 500 millones de personas. Como lengua materna es la segunda lengua más hablada en el mundo. Pero es que además hay otros 100 y pico millones de personas que hablan español con distintos grados de fluidez. Esto tenemos que ponerlo en valor, Javier, que es muy importante todo lo que estamos comentando. Porque sí, es verdad que el inglés es importante, pero estamos hablando como lengua materna. Entonces, fíjate, si es que lo tenemos todo ahí. Solamente una vez más es que queramos o alguien tenga ese impulso político, la sociedad está ahí para poderlo lanzar y poderlo llevar adelante. Qué importante lo de la lengua. También me acuerdo ahora cuando hablas de Filipinas en este caso también, ¿no? Cómo se borra la presencia de lo español tras la conquista de Estados Unidos, y también que eso está pasando más o menos. Cuando estaba en México hablando con gente de la calle me contaban, ¿no?, que estaban muy contentos porque ahora Sheinbaum, Morena, estaba planificando recuperar las lenguas regionales, ¿no?, Nahuatl, etcétera. Y es cierto que, como dices tú, está perfecta la diversidad, pero huele a que es otra manera también de erosionar poco a poco, ¿no?, cualquier legado nuestro.
aquí mencionabas antes, y sí que me gustaría hablarlo, ya nos quedan pocos minutos, la posibilidad o los movimientos de reunificación, y también esto lo asocio a lo que también mencionas, y además es que siempre lo hablo también, me encanta el libro porque son cosas que yo creo que todo el mundo que estamos en estas cosas lo hemos pensado alguna vez, ¿no? ¿Qué pasa con una Commonwealth española? Tiene Francia una Commonwealth a lo suyo, la francofonía o la francofonía en todos los sitios, y de hecho siguen manteniendo el imperio. Los ingleses lo siguen manteniendo de alguna manera a través de la Commonwealth. España es el único, quizá, estado grande históricamente que ha perdido absolutamente todo. Así es, Javier. Y es que además si lo tenemos una vez más, lo tenemos facilísimo, ¿no? Solamente hace falta que exista esa voluntad política para poderlo construir. Y lo que te digo, si no lo vamos a construir la sociedad desde abajo, no pasa absolutamente nada. Pero mira, el caso de la señora Eisenbaum es, ya sabes la anécdota, que no es una anécdota, es una realidad, de que precisamente en su fase más virulenta contra España, por así decirlo, y luego días más tarde resulta que nombra al nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo se llama el jefe de las Fuerzas Armadas? Hernán Cortés. Si es que parece una ironía. Si es que no pueden prescindir de este contexto histórico, porque es así, es que está ahí, Les persigue, claro que sí, y es lo que tenemos que atender. Si es que además es que qué fácil es que no sé. Mira, yo he dado unas cuantas vueltas por el mundo, afortunadamente. No hay nada que te una más cuando estás fuera de tu país que la lengua. Ni la raza, ni la cultura, ni la religión, alguien que te hable en tu propio idioma de verdad, no que lo chapurre, que lo hable de verdad. Y esa es la suerte que tenemos, esa es la gran ventaja, ¿no? Entonces, aparte de todo lo demás que te decía, todos los demás factores que nos unen. Estos movimientos reunificacionistas son muy importantes, sobre todo en Puerto Rico, que es cada vez más potente ese movimiento, que ya ves que clama por ser una provincia o una autonomía de España, con todas las ventajas que a ello le significaría, y sobre todo acabar con ese ser ciudadanos de segunda en Estados Unidos, que es lo que son, porque no olvidemos, en el libro relato cosas que yo incluso desconocía, que muchas de ellas son de autores estadounidenses, o sea, que no pensemos que son de autores hispanos, son de autores estadounidenses, en el que cuentan las barbaridades que se cometieron una vez que dejaron ser parte del Imperio Español, tanto Filipinas como Puerto Rico, donde en el caso de Filipinas un verdadero genocidio, y en el caso de Puerto Rico, donde, por cierto, se hizo esfuerzos enormes para que dejaran de hablar español y no lo consiguieron, siguen hablando español, afortunadamente, pero luego también todos los hasta experimentos médicos que se realizaron con ellos, que cosas que yo desconocía y me ponían los pelos de punta, ¿no? De cómo, porque en cierto modo España tenía que haber también ayudado a esos que además querían seguir siendo españoles, pero tenemos un movimiento reunificacionista menos fuerte, pero que también está ahí, por ejemplo, en República Dominicana, y de hecho uno de los apéndices está escrito por un embajador dominicano que tiene una cultura, unos conocimientos sobre la historia de España que ya quisiéramos que tuvieran aquí incluso algunas de nuestras principales personalidades. Bueno, ya, por supuesto que la mayoría no tienen ni idea y lo poco que saben es para hacer daño a España. Pero luego también incluso en Cuba, de manera también más incipiente. ¿Y por qué no lo potenciamos? ¿Por qué no lo tenemos en cuenta? ¿Por qué no lo valoramos? Es que son tantas cosas las que se pueden hacer, Javier, ya te digo, insisto, desde la modesta de mi posición, pero sobre todo me gustaría que fuera un libro que leyeran nuestros políticos, todos los políticos, porque creo que podemos hacer muchas cosas, este mundo hispano, en este nuevo orden geopolítico. Es un tren que está pasando por nuestra puerta y nos montamos ahora en él, o que sepamos que probablemente perdamos esta oportunidad histórica para siempre. Pues me quedo con esta reflexión. Tengo, ya sabes, siempre muchas preguntas y ganas pero bueno, el tiempo es el que es y también tienes que hacer otras cosas. Medio broma, medio en serio, te voy a preguntar, ya que has trabajado en temas de inteligencia, ¿no habrá algo preparado para empezar a trabajar esto desde atrás o estamos soñando despiertos? Hay que trabajar. Sabes que cuando se lanza alguna idea es porque efectivamente hay algo detrás, ¿no? Tú lo has hablado, esas iniciativas en Colombia y iniciativas en Argentina. Yo, mira, cuando presenté el libro anterior, que estamos hablando del verano de 2023, que recorrí buena parte de América, me quedaba asombrado de las iniciativas que había en estos países precisamente para este hermanamiento de la hispanidad. Me quedaba asombrado. Decía, pero yo ni me lo imaginaba, ¿no? O sea, pero cantidad de sociedades, cantidad de personas que están abogando precisamente por esta dinámica, ¿no? Porque si tú lo vives solamente desde España, no te lo imaginas lo que hay al otro lado del Océano Atlántico. Aquí pensamos que vamos a unirnos otra vez, lo que fue el Imperio Español, esta civilización hispana, cuando aquí nos estamos rompiendo, nos estamos fraccionando, ¿no? Lamentablemente. Pero en cambio vas allí y te quedas muy sorprendido. Y cómo te acogen, con qué cariño te reciben, o sea, lo palpas.
Oye, ¿que habrá alguno que a lo mejor termine mal? Pues solo faltaría. Pero yo, sinceramente, yo he dado muchas vueltas por América y nunca, hasta ahora, oye, y toco madera, me he encontrado con ningún desprecio, sino todo lo contrario. ¿Que habrá alguien que no le guste el rey? Pues probablemente. ¿Que habrá alguien que no le guste el pasado? Muchas veces porque no se le ha enseñado bien. Pues seguro que sí. Pero desde luego yo no me he encontrado con nadie que me viera con recelo. Hay gente que dice, oye, a mí me ha pasado. Bueno, pues evidentemente cada uno cuenta la feria según le va en ella, ¿no? Pero yo no, desde luego no me lo he encontrado. Y también te digo que la inmensísima mayoría de personas con las que yo he hablado, incluso con algunas que ha habido muchos años en esos países de América, y la tónica general es que éramos uno más, lo mismo que ellos son uno más cuando vienen aquí. Que habrá también algún ecuatoriano, algún boliviano, alguien. Pues a mí no me han tratado bien en España, pues puede ser. Pero en general, ¿sabes? Es que vienen aquí y al día siguiente es que es uno más. Viene un argentino y en nada ya tiene una pareja española. Y es uno más, literalmente, en todos los aspectos. O un cubano, o un colombiano, o un venezolano, exactamente lo mismo. La prueba está que ¿a dónde van principalmente? Pues vienen a España. ¿Dónde van a ir? ¿Dónde van a estar mejor? Entre otras cosas, volvemos a lo mismo, por el idioma. Es que el idioma es una cosa muy grande. Y creo que no sabemos... Es verdad que está el Instituto Cervantes y ahí pongo muchas medidas que se podían hacer, pero creo que no lo estamos aprovechando todavía con toda la intensidad este magnífico idioma que tenemos, que es el español. Un idioma tan rico, tan variado, tan histórico y que creo que debemos poner todavía mucho más en valor. Así es, la hispanidad está de moda y más que se va a poner si seguimos trabajando así. Pedro, muchísimas gracias. Recordar a los espectadores, a los oyentes, nuevamente tu libro, Geohispanidad, la potencia hispana en un nuevo orden geopolítico, de la editorial Ariel. Nos tienes acostumbrado ya recientemente a hacer unos buenos tochos bien documentados. Esto nuevamente lo es. Lo recomiendo completamente. Además, ahora vienen las Navidades, es un buen regalo. Y si no, para todos los amantes de la hispanidad, que menos que empaparse de ideas y porque quizás nos pueda motivar a ponerlas en práctica, que de esto se trata. No solo hablar de esto, sino empezar a trabajar en aras de la hispanidad. Pedro, muchísimas gracias, de verdad, un placer como siempre. Espero tenerte otra vez en tu próximo libro. Creo que solo me he perdido uno, pero prometo más. Es el sexto ya, afortunadamente, el sexto. ¿Estás con algo más entre manos o no se puede contar? Sí, pero vale. Vamos a ver si lo dilatamos un poco en el tiempo, porque si no, pero vamos, ya sabes que yo no puedo parar, tengo que estar siempre metido en varias cosas a la vez porque es parte de mi vida. No puedo estar quieto. Ya capitularemos después de muertos, en este caso ya descansaremos después de muertos. Muy bien. Pedro, pues infinitas gracias, Javier, por haber contado conmigo. Te deseo también todo el éxito del mundo y ya sabes que me tienes siempre a tu disposición. Igualmente, hasta pronto, gracias. Un nuevo magazine de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. A mi manera. Aquí en Multicanal Radio. Presentado por Alina Santamaría. A mi manera es un nuevo estilo de programa compartiendo con todos ustedes una perspectiva única sobre temas de actualidad, cultura, entretenimiento y estilo de vida. Tenemos muchísimas secciones, noticias curiosas, recomendaciones de libros, corazón, tips de salud y bienestar y, por supuesto, la mejor música para alegrar tu día a mi manera. ¿Te interesan los temas de seguridad, defensa, inteligencia y terrorismo? ¿Quieres estar al tanto de la realidad que enfrentan día a día los policías nacionales y guardias civiles? Sintoniza Azul y Verde en multicanalradio.com. Todos los lunes a las 5 de la tarde. Te traeremos el análisis más completo y actualizado sobre la delincuencia, terrorismo y los desafíos del mundo de la seguridad y defensa. Azul y Verde, donde la realidad y la información se encuentran. No te lo pierdas. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. GECO Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. ¿Te interesa la historia militar?
la geoestrategia, la geopolítica, las anécdotas belicoseras? Pues tu programa es El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y con David Díaz Cabo. Todos los martes en directo a las 4 de la tarde en Multicanal Radio. Y también nos tenéis en diferido en YouTube, iVoox y Spotify. Ya lo sabes, alístate en El Cuartelero, no te arrepentirás. Soy Dani, maestre Bubillo, y estaré aquí en Multicanal Radio todos los días de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, la hora golfa, haciendo el programa En Pelotas, que es el espacio deportivo de Multicanal Radio y también de nuestro canal de YouTube, donde me podréis encontrar en directo, insisto, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche. Toda la actualidad deportiva aquí, En Pelotas. Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Espero que os haya gustado el programa de hoy, un programa, como os comenté al principio, especial, no solo por la temática, que toca España, que toca nuestra hispanidad, y repetimos, nuestra hispanidad, una hispanidad universal, una hispanidad que no solo se circunscribe a España, que es prácticamente medio mundo, y que, sin duda alguna, tenemos la obligación y además el placer de preservar y potenciar. Y en este último punto, la potenciación que se puede hacer es de lo que ha hablado y de lo que ha escrito el coronel Pedro Baños, y para eso he querido traerlo nuevamente. Un placer tenerlo siempre conmigo, y siempre que puedo lo intento entrevistar. Ya sabéis que obviamente es una referencia en este mundo, y qué mejor que alguien del mundo de la defensa para explicar cómo defender lo que somos. Nada más, un fuerte abrazo, espero que lo hayáis disfrutado. Como siempre, si os gusta, compartid, que para eso estamos haciendo nuestro trabajo, para llegar a más gente y que pueda servir a cuantos más mejor. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo.